Hola, mí. hola. Me mira Sí. a mí. Hola, hola, soy La Pocho. miro usted. Hola, hola, soy Pocho Roch. Hola, hola. Soy Pocho Rocha. ¿Y dónde estamos? En el Teatro Oficial Juan de Vera. Lugar especial para los correntinos. Explíqueme qué está pasando aquí. Bueno, aquí estamos viviendo el segundo Congreso Internacional del Chamamé. Algo que me llama la atención, me halla, como decimos nosotros, cuando nos sentimos bien, porque allá se viene en un lugar, porque cuando yo era pequeño, yo viví 8 años en Yacaré, o sea, viví en el campo primero, mis papás eran maestros allá, y después recién fui al pueblo, o sea, viví la infancia de un paraje, de un pueblo y después la ciudad. Y entonces todo lo que cuento sobre chamamé, sobre el guaraní, sobre nuestra manera de ser es vivido, no es que me contaron, sino es lo que yo viví. Y de ahí después fui estudiando cosas, porque hay cosas que se estudian únicamente a través de otra cantidad de seres que estuvieron antes que nosotros y que vamos viendo en la historia el tratamiento que se le va dando a la gente, por decir así, porque la historia de la humanidad es una historia de masacres y masacradores. Y la historia que se sabe es la historia que contaron los masacradores, porque los masacrados no cuentan, mueren. Y así van muriendo también, no solo se mata a través de las armas, sino se mata también a través de las posibilidades de la escritura, por ejemplo, que se da nada más que en aquel que tiene posibilidad de escribir y de difundir sus ideas y de difundir sus doctrinas, de manera tal de que aparecen doctrinas tan fantásticas como aquella del despotismo ilustrado, por ejemplo, en la época de Carlos III, que suprimió todos los idiomas aborígenes acá, que en 1770 que suprimió la Compañía de Jesús en 1768, que suprimió todo lo nuestro y se apoderó de todos los terrenos de la Compañía de Jesús, de los franciscanos, de todos nuestros aborígenes, de la iglesia, hasta después, hasta la de la corona, la Virgen de Dios. Una preguntita. ¿Cuál fue la primera vez que usted recuerda haber escuchado un chamamé con su familia? No sé, porque era ¿Recuerda? No, porque era muy chiquitito. Y a mi casa, mi papá, para ayudarse a su sueldo de maestro, que creo que ganaba 124 pesos, me decía en aquella época, se pusieron un almazoncito y además un cuartito donde salaban los cueros que le llevaban los mariscadores, los carpincheros, o sea, los que cazaban capibara, que el carpincho, cuyaque, la nutia o las curichú, por ejemplo, las víboras, los yacarés. Eso lo salaba mi papá, porque antes las cosas se salaban, hasta la carne, la comida, todo era salado, no había freezer para mantenerlo, era todo salado, y de ahí después vino la gran industria del cuero. Pero en Yacareí yo asistía muchas veces, era chico y me despertaba porque llegaban a cualquier hora los mariscadores a comer algo al almacén y a tomar algo y venían con sus acordeones y todo. Entonces desde muy chiquito escuché cosas antiquísimas y ahora estoy con después de esto, si Dios quiere, voy a ver si ando bien en salud y puedo ver. Hay 3 hijos o nietos ya de los acordeonistas más viejitos de Yacareí cuando yo los escuchaba en el almacén de papá. Y uno de ellos era don Mamerto Zarza, ¿sabes? Que ese nombre me lo pasó papá porque yo ya no lo conocía, don Mamerto. Igual que no conocía a mi tatarabuela, que yo vivía todavía, cuando vivía todavía mi tatarabuela, que era guaraní del pueblo de ¿cómo es? San Antonio de Itatí, que después los políticos le pusieron el nombre de dónde estaba, porque siempre está, vamos a poner el nombre de algún político, y le sacaron ese nombre que tenía que ver verdaderamente con el origen de su fundación, que creció desde una antigua estancia itateña. Entonces esa fue mi niñez, fui recopilando, y desde entonces también desde chiquito fui observador, pude vivir cómo le prohibían a nuestros nenitos hablar guaraní, que era considerada como una cosa baja. Sin embargo, el guaraní para mí es uno de los idiomas más, tal vez el más hermoso, el más metafórico,
Yo digo horizonte en guaraní, digo ararembé, que quiere decir los labios del cielo. Digo el pájaro sagrado de los guaraníes, que es el picaflor, digo mainundú, que quiere decir el origen del latido pequeño de la lluvia. Si digo relámpago en día sin lluvia, digo araverá, que es el resplandor del cielo. Cuando llueve, amá verá, que es el resplandor de la lluvia. Digo rayo, digo aratirí, que quiere decir la grieta en el cielo. O sea, y así todas. Yo llegué a escribir un libro de más de 50 páginas ya. Me fundió un virus, ahora lo estoy haciendo de nuevo, por suerte, porque mediante eso volví a encontrar más metáforas como para mostrar que un pueblo que habla poéticamente no puede ser un pueblo bruto, como lo quisieron cercenar. El mismo Sarmiento creía que el guaraní era un bruto, nos hicieron pelear entre correntinos y paraguayos para que desaparezcamos todos los guaraníes, que éramos el lugar donde el jesuita atesoró toda la brillantez de su labor y donde quedó todo eso plasmado en el corazón del correntino. Tantas cosas para hablar. Hay veces que no quiero hablar porque no quiero herir a nadie, pero eso es cierto. ¿Y qué le va a hacer? Tampoco puedo callar la verdad. No. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué opina que se haga? Que ¿usted va a hablar mañana? Le explico una cosa, perdón, antes. Por ejemplo, de Sarmiento, se habla del padre del aula, qué sé yo. No nació ni el tatarabuelo de Sarmiento, cuando ya, por ejemplo, el padre Neuma tenía su imprenta en las misiones jesuíticas. Y yo tengo un libro, por ejemplo, de 1727, en Nicolás Yapugua, que es gutural y nasal, porque tiene 4 acentos en la I del guaraní, que quiere decir que no es una persona mentirosa. Esa es la traducción literaria etimológica, porque era un cacique que era músico, que era escritor, que era pintor, que decía. Y ese libro lo tengo yo escrito en el guaraní de aquella época. O sea, ¿cuántos años antes de Sarmiento? Todo eso vinieron a quemar toda esta gente que supuestamente eran la cultura del mundo, la cultura occidental, a quemarnos todo y dejarnos sin ese aval del conocimiento de esta gente antigua que hacía muy buena música. Tengo música de Juliana Tirajú, por ejemplo, que era el director de la orquesta de Itatí, con minué que hacía para la gente acá, porque allá no lo bailaban en Itatí, allá bailaban chamamé. Pero como la gente acá no quería bailar chamamé, quería bailar la música europea, tenía que hacer minué para venir a tocar con la orquesta y coro de Itatí en balsa acá para la gente de la ciudad de Corrientes. 1000 cosas para contar. Chamamé, la palabra chamamé. Chamamé viene de che-a. Otra vez. Che-a. Che es, chamamé viene así. El guaraní hay que traducirlo de derecha a izquierda, igual que el inglés, igual que el quichua, igual que el arameo. Bueno, che yo o mía. A, se escribe una A con una A nasal, con un tilde como una ñ arriba, y che es una contracción de che a, que es el alma mía. Amá significa lluvia y me significa estar en la lluvia con el alma. ¿Por qué? Porque era un rezo guaraní de los días de lluvia. El guaraní no rezaba con las manos juntas así, arrodillado. Rezaba danzando y cantando. Ese canto era además la creación de su palabra, que para el guaraní la palabra era el alma. O sea, estaba creando las palabras alma, danzando en ronda en homenaje a Tupac, que era el dios de la lluvia, del trueno, del relámpago, y que era el hijo de Ñamandú, que es el dios superior. Tupac vendría a ser como el Jesucristo nuestro. Para él, y Dios Padre vendría a ser el Ñamandú. Ña o ya significa, de acuerdo a Tiburcio Alfredo Martínez, que es el creador del libro sobre el origen del lenguaje guaraní, de allá por el siglo XIX, quiere decir nuestro o nosotros. Amá, que es lluvia, y Ndú, que es una poco pegendú, que quiere decir que nos escucha o que nos oye a nosotros en la lluvia. O sea, otra manera de ver, de afirmar que si existe una oración sagrada es justamente el chamamé. Y eso queda, ¿y qué pasa? Le queda el nombre al chamamé, que era binario, porque no era una danza para mostrar música ni para mostrar canto, no, era un rezo. Entonces, el jesuita sí lo vuelve, y era un rezo que se danzaba en ronda, pero de carácter binario, porque va todas las
cosas antiguas están de acuerdo a las ancestrales, de acuerdo a la sístole y diástole del corazón, por eso son de ritmo binario. Y el chamamé que crean los jesuitas ya es el curado de ritmo ternario y de 6x8. ¿Cómo van logrando eso? Justamente mediante la gran simbiosis que se produce por el amarse el uno al otro, que da la doctrina verdaderamente de Jesús, que ellos siguen la palabra de Jesús, igual que el franciscano, lo de San Francisco de Asís, que cuidan hasta la naturaleza, el santo de la naturaleza. Entonces, y el gesto, la primera palabra del gesto, y el gesto ya se nota en los ojos está la mirada del alma, y para ellos el alma era bien claro que existía y creían que la palabra era del alma o una porción sagrada del alma. Esa es la definición que la recoge hasta ahora el padre Meliá, aún entre las rivalidades aún existentes en el Paraguay, cerca de la represa de Yacyretá, allá en el departamento de Canindeyú. Bueno, estaban danzando en ronda y eso de repente se va produciendo de a poco en un género musical, al principio imitativo, musicalmente, y no solo imitativo, sino también en movimiento, especialmente de los pájaros, porque los pájaros estaban relacionados con ese dios de Ñamandú, que era el que nos protegía, el que nos escuchaba a nosotros en la lluvia. Esos pájaros, una gran cantidad de música antigua correntina tiene justamente el nombre de pájaros por eso. Y de los que yo recopilé ahí, el Upecú, por ejemplo, recopilé en las fuentes del río Aguapeú, que queda cerca de lo que era la misión de San Carlos, que después de Yapeyú era el centro musical más grande. Y bueno, el Upecú, que quiere decir el pájaro carpintero, ahí se podía conseguir datos del año que llegaba hacia 1750. O en el mismo Ituzaingó, antes de 1800, doña Chana Barrio, que tenía otros 3 hermanos musiqueros, ella tocaba el Upecú también. O acá, en esta zona, el Urubú, que quiere decir el cuervo. El Upecú quiere decir pájaro carpintero. Y el Urubú es el cuervo. Igual que el Palapala del noroeste, que es el baile. Pero acá el Urubú es un chamamé antiquísimo, que es anterior a 1850. Fíjense que es muy anterior a la llegada de la polca acá, y los otros, el Upecú que yo, muy anterior a la, inclusive, a la aparición de la polca en Europa, que la misma Olga La Fernández Latour de Bota publica en 1821 en el diario de La Nación, lo que en 1979 es lo que encuentra, escrito por un representante de Corrientes en Buenos Aires, que es el doctor Pedro Feliciano Sáenz Cavia, que tenía su libro Las 4 Cosas, hablar del chamamé ya como género folclórico. Para hablar de algo folclórico, la folclorología estima que algo folclórico tiene más de 100 años de antigüedad. O sea, sí o sí estamos en las misiones jesuíticas. Y habla del chamamé, don Pedro Feliciano Sáenz Cavia, creo que el 17 de febrero de 1821. O sea, 14 años antes que aparezca la polca en Praga, ¿vio? La polca europea, que es de 2 tiempos, pa, 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 pa. Nada que ver con el chamamé. Además, sin instrumentos que tienen que nada que ver con el chamamé, ni tampoco ni grefla, ni otro tipo de expresiones totalmente ligadas a esas expresiones. En fin, yo trato de contar todo eso, le he obsequiado el libro sobre el chamamé precolombino para que vea usted todas las diferencias, y escrita por gente que jamás hizo una sola investigación de campo acá en Corrientes, ni da ningún nombre de nadie de lo investigado, ni la fecha de lo investigado, y comete errores tremendos como llamar al chamamé ramada o ramada uy, pues ramada o enramada en guaraní se dice uracatú. Ura es el árbol, acá es la cabeza de los árboles, y tú es la cantidad de la cabeza de los árboles. ¿Cuáles son los espacios? ¿Cuáles son los ámbitos en los que se expresa el chamamé? Digamos, la enramada. No, pero eso es una época, porque ¿por qué la enramada? Porque el chamamé, el guaraní no tenía salones para expresarse. Entonces, y durante el día se protegía el sol nuestro, que no tenemos pirámides como los egipcios, sino teníamos selva.
y más, fueron los precursores de la música funcional. Cuando los grandes trabajaban sembrando en las misiones jesuíticas, los chicos aprendían música a la vera del terreno y bajo la sombra de los árboles. O sea que fueron precursores en la música funcional, pero en vivo. Y la ramada es un nombre que se le pone por la costumbre del chamamé, del guaraní, de tocar su música debajo de la enramada. Pero enramada en guaraní se dice Urá, Ka o Acá, Urá es el árbol, Ka o Acá es la cabeza, y Tu es la cantidad de la cabeza de los árboles, que eso, con esa manera es lo que habla de la arboleda, de la enramada. O sea, ni siquiera saben traducir el guaraní. Esa es supuestamente gente que investigó el chamamé y que tenemos que aguantarlo, porque pudieron llegar a la escritura, igual que los primeros que llegan a la escritura en el Paraguay son los encomenderos, los primeros que llegan a la escritura en Corrientes son los encomenderos, los primeros que llegan a la escritura en Buenos Aires son los encomenderos, no son los guaraníes, no son los aborígenes. Entonces recibimos una historia mentirosa. ¿El chamamé cambia con la llegada de los jesuitas? Y claro, el chamamé era un rezo.